cambio. El cambio de presentación, jóvenes. Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, comencemos entonces. Bueno, vamos a ver la teoría de redes. Ustedes, pues, tal vez en otros cursos ya vieron cómo se realiza o se forma una red. Entonces, en este caso, pues, igual vamos a ver otra vez el tema de redes, pero ya aplicando algunos temas o metodologías propias de la investigación de operaciones. Entonces, hay dos métodos que utilizamos para el tema de evaluación de las redes. Nosotros vamos a usar uno de los dos. Vamos a ver uno de los dos en los cuales, pues, ciertas características, ¿no? Cada uno, pues, es independiente. Uno es determinístico y otro es probabilístico. Nosotros vamos a ver el probabilístico. Bueno, entonces, para empezar, vamos a utilizar algún vocabulario, una terminología que debemos de tener presente para el método que vamos a ver ahora. Entonces dice terminología de redes. Red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos. Puntos se llaman nodos o vértices. Arcos son las líneas que se llaman o ligaduras, aristas o ramas. Red dirigida es una red que tiene solo arcos dirigidos, red no dirigida, si todos sus arcos son no dirigidos. Trayectoria entre dos nodos en una sucesión de arcos distintos que conectan estos nodos. Trayectoria dirigida. Del nodo I al nodo J es una sucesión de arcos cuya dirección, si tiene, es hacia el nodo J. ¿Verdad? Gracias, Antonio. Perfecto, gracias. Sí, el día de hoy ha estado inestable la señal de red, entonces podría haber sido también. De hecho, la mañana no tuve muy buena señal de red. Bueno, de manera que el flujo del nodo I al nodo J a través de la trayectoria es factible. La otra trayectoria no dirigida. El nodo I al nodo J es una sucesión de arcos cuya dirección, si tiene, puede ser o desde el nodo J. Dice arco dirigido. Si el flujo a través de un arco se permite solo en una dirección, como en la calle, por ejemplo, de un sentido, la dirección se indica al agregar una cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco. Cuando se etiqueta un arco dirigido con el nombre de los nodos que se unen, siempre se ponen primero el nodo donde viene y después el nodo hacia donde va. Arco no dirigido. Si el flujo a través del arco se permite en ambas direcciones, aquí colocan como un ejemplo de una tubería que puede pasar de una dirección para otra. Para ayudar a distinguir entre estos dos tipos de arco, con frecuencia se hará referencia a arcos dirigidos con el sujeto de nombre de ligadura. Hay una manera de identificarlos. Más adelante lo vamos a ver. Conectados. Dos nodos están conectados si la red contiene al menos una trayectoria no dirigida entre ellos. Observe que no es necesario que la trayectoria sea dirigida aun cuando la red sea dirigida. ¿Verdad? En el tema de conectados. Red conexa es una red en la que cada par de nodos están conectados. Árbol. Cada nuevo arco crea un árbol más grande que una red conexa para algún subconjunto de n nodos que no contiene ciclos no dirigidos. Una vez agregado el n y décimo arco, el proceso se detiene porque el árbol resultante se expande. Conecta hacia todos los n nodos. Árbol en expansión. El árbol que se llama árbol de expansión es una red conexa que de los n nodos que contienen ciclos no dirigidos. Todo árbol de expansión tiene exactamente n y décimo arcos, puesto que este es el último mínimo de arcos necesarios para tener una red conexa y el máximo número posible para que no hayan ciclos no dirigidos. Y vamos a ver, pues, que ya que están los ejemplos de la teoría. Estos son nodos sin arcos. ¿Verdad? Aquí están nodos sin arcos, cada uno. Y aquí está el árbol con un arco. Si se dan cuenta, pues son dos nodos los que se están trabajando, pero hay un arco aquí. ¿Cuál es la dirección de este? Tiene dirección, un solo sentido, ¿verdad?
Por eso es que se identifica con la punta de flecha. Árbol con dos arcos. Si se dan cuenta, pues son tres nodos y hay dos arcos. Igual, cada uno tiene un sentido. Árbol con tres arcos y árbol de expansión. Si se dan cuenta, ¿cuál es el árbol de expansión? Es porque se establece otras conexiones. Por ejemplo, está esta, donde va hacia E, y está esta, que va de B, C, E, ¿verdad? Entonces, por eso se habla árbol de expansión. Algo muy importante, y depende de los libros, es de que algunas, cuando no están dirigidos, los arcos no dirigidos. Entonces, regularmente en algunos libros lo que hacen es una línea, que lo que falta es que no lleva la punta de flecha, ¿verdad? Solo lleva una línea. En algunos casos, sí no hablan específicamente de colocarle doble punta, ¿verdad? O punta en cada lado. No habla explícitamente. En algunos libros lo presentan con dos líneas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a estar ahí, con dos líneas. Algunas veces cuando le hacen dos líneas, le colocan estas flechas, ¿verdad? Entonces, cualquiera simbología, lo que sí hay que hacer es, si utilizo una sin punta, ya sé que es de doble vía, o doble sentido, o si usa dos líneas, ¿verdad? También indico que es doble sentido. Regularmente, si sí tiene sentido, se le coloca solamente una flecha o una punta de flecha, ¿verdad? Para indicar el sentido. Es muy importante tener definido esto porque de acuerdo a eso va a ser las ramas que vamos a generar, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge. No. No, No, ingeniero, todo bien. perfecto. Qué bueno ahí con música, pero escuchando la clase. Continuamos, pues. Y entonces, aquí hay una manera como representarlos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué representa cada componente? ¿Qué representa un nodo? Pues algunos pueden ser, por ejemplo, hablando a grandes rasgos, pues aeropuertos, centros de trabajo, los arcos pueden ser caminos o pueden ser ruta de materiales y el flujo puede ser mensajes o trabajos. Aquí recuérdense que es muy importante que representa cada uno. Por ejemplo, un nodo puede representar una actividad, vea esto pues, una actividad y un arco puede representar, aparte de ser la unión entre dos actividades, los recursos necesarios para llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, y hay que recordar, no necesariamente en investigación de operaciones, pues cuando hablamos de recursos debe ser dinero, por ejemplo, ¿verdad? Sino puede ser tiempo, número de personas. Entonces, de acuerdo a todo eso, nosotros establecemos, ¿verdad? Y el flujo, pues no es más que nuestras direcciones. ¿Cuál es el recorrido que va a tomar nuestra red? Regularmente, pues así como se los expliqué, es lo que nosotros estaríamos viendo en los trabajos o en los proyectos, ¿verdad? Entonces, los proyectos tenemos N cantidad de actividades que serían los nodos y N cantidad de arcos que serían los recursos. Bueno, continuemos. Capacidad del arco es la cantidad máxima de flujo, quizás infinito, que puede circular en un arco dirigido. Entre los nodos se puede distinguir aquellos que son generados netos de flujo, absorbedores netos de flujo o ninguno de los dos. Y aquí hay tres maneras de distinguir, ¿verdad? Los nodos. Un nodo, por ejemplo, es el nodo fuente. Ese nodo fuente le llaman nodo de origen. Tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo supera al que entra en él. No demanda, donde el flujo que llega a exceder a él, que sale de él,
y no transbordo o intermedio satisface la conservación del flujo, es decir, el flujo entra es igual al que sale. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros usamos dos nodos regularmente. Un nodo que utilizamos es el nodo de origen. Regularmente es este vocabulario que utilizamos más común en investigación de operaciones, nodo de origen, que es el nodo inicial, y el nodo destino, que es el nodo final. Toda red debe de llevar nodos, ¿verdad? De inicio, un nodo de inicio y un nodo final, ¿verdad? No puede venir y, por ejemplo, tener un nodo de origen, pero no tener un nodo de destino, un nodo final. Y los nodos intermedios, pues regularmente se le llaman nodos, ¿verdad? Sí hay ciertas características ahí que usamos, pero no necesariamente debe llamarse intermedio. Con un nodo, pues ya se interpreta a lo que pertenece. Bueno, antes de entrar a esto, ¿ya habían visto esto en alguna clase antes, jóvenes? Parece Dijkstra, algoritmo de Dijkstra. Muy bien. ¿Y en alguna otra? ¿No? Se parece un poco a lo de árboles en matemática discreta. Sí, si no me acuerdo de matemática discreta, lo ven, así es. Bueno, Javier, según indicas, no lo habías visto antes, ¿verdad? Bueno, algo muy importante que indica como una buena forma de diagramar es de que se diagrama en líneas rectas, ¿oye? Pueden ir inclinadas, pero siempre tienen que ser líneas rectas. Algunas veces pasa de que, por ejemplo, hacen esto y hacen esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es esto no, líneas con curva no, tiene que ser armada con líneas rectas. Esa es una muy buena representación de las redes. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a ver? Pues en este caso va a ser PERP, significa el Programa de Evaluación y Revisión Técnica. Es un método muy aplicado. De hecho, el PERP, pues, lo utilizamos bastante para evaluar las probabilidades. Más adelante vamos a ver que existen dos métodos, como le digo, determinístico y probabilístico. Y en este caso, pues, vamos a ver, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en PERP? Pues, igual, una red, pero con nodos, arcos y flujo de arcos. Vamos a ver, pues, ¿qué significa si yo veo este arco Que va en Como dos que es en doble direcciones. sentido. que va en dos direcciones? Muy bien, así es, que va en dos direcciones. Por eso le digo que es muy importante la teoría, porque cuando lo visualizamos, pues debemos ver y decir, bueno, sí, esto significa doble dirección, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, y por eso es que recomiendo siempre eso, porque se coloca la dirección con la punta de flecha, pero se me olvidó colocarle dónde iba aquí. Entonces, vean qué es lo que pasa si yo no le coloco esto. Habría dos direcciones. Entonces, vamos a ver. Si vengo y genero esto, vean esta, podría haber esta dirección para llegar a 4. O la otra dirección que me va a generar sería esta, para llegar a 4. ¿Por qué? Porque este en medio permite doble sentido. Entonces, hay que tener cuidado. Siempre se recomienda que cuando uno esté trabajando, interprete hacia dónde va el sentido de los arcos, ¿verdad? O de las tareas, algunas veces dicen así, pero de los arcos, para poder distinguir esos caminos. Estos caminos les llamamos ramas y al todo le llamamos un árbol, ¿verdad? Es otra manera. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Usted en la teoría ahorita acaba de explicar que puede no tener flechas o ser dos líneas, pero puede ser la misma línea con dos flechas.
Fíjate que no lo he visto de esa forma. En ningún libro lo he visto que lo represente como lo estás indicando, ¿verdad? Ok, No lo he visto gracias. así. Sí, regularmente, por eso que te decía de que, ahorita no me acuerdo el libro que lo vi, lo tenía con doble flecha, con doble línea, así, mira. Entonces ya sabía yo que al verlo era doble sentido, sin tener puntas, ¿verdad? En este libro de Lieberman, sí solo lo tiene con una línea, así es. Entonces hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque esto les digo, miren, pues es muy distinto, vamos a poner una flecha, muy distinto tener esto, ¿verdad? Vengo y si yo quiero, traigo aquí mi línea y quiero subir, no puedo subir, porque esta dirección no me indica que tiene ese sentido para arriba. Entonces pasará por aquí. Y muy distinto sería, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este viene, sí puede bajar y continuar. Y este sale de aquí y pasa acá. Vean, con solo indicar la dirección del arco, ya cambió las rutas que va a tener uno. Y ahora les digo que es muy importante poderlo visualizar porque es una manera de interpretarlo. Y a veces nos pasa de que por no colocarle, por ejemplo, se me olvidó colocar la punta de flecha, ya interpreto dos direcciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante determinar eso cuando se describe las redes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, ingeniero, de momento todo bien. De acuerdo. Continuamos. Entonces dice que en la vida pues utilizamos bastante este, las redes. Entonces, pero dentro de eso hay tipos de problemas que vamos a analizar. La ruta más corta, el árbol de expansión mínimo, el flujo máximo, el flujo de costos mínimos, la ruta crítica, CPM y PER. En este caso, es lo que les decía, CPM es el método que es determinístico, ¿verdad? Utilizamos fórmulas para, y el PER es probabilístico. Vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan del área bajo la curva? ¿Visto en estadística? Jóvenes. No, ingeniero. ¿No lo vieron? Sinceramente. ¿O lo vieron como la distribución Z? La verdad yo no me acuerdo. Ah, bueno, perfecto. ¿Y los demás jóvenes? Lo que yo me acuerdo es que el área bajo la curva es la sumatoria de varias partes, ¿no? Es que no me acuerdo. Creo que es en mate, pero creo que se aplica lo mismo utilizando Z, pero no me acuerdo. Bueno, sí, habría que, bueno, ver la terminología. Sí, el área bajo la curva es la sumatoria de las probabilidades debajo de la campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan de eso, pues ese es el método que estamos viendo. Ahora, si no se acuerdan, pues la recomendación que haría es regrese a su estadística, si no me equivoco, la estadística 2 o la estadística inferencial. Ahí es donde van a encontrar pues justamente esa información. Si no, me avisan y les preparo en la presentación, pues, ahora brevemente el tema, ¿verdad? Pero sí es importante que lo hayan visto para poder agregarlo, ¿verdad? Eh, porque se utiliza en este método. Mejor póngalo en la diapositiva, porfa. Lo agregamos, va, de acuerdo. Entonces, lo voy a agregar a la diapositiva para que lo revisemos, que es uno de los métodos, pues, estadísticos que estaríamos trabajando. Bueno, continuemos, pues. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener? Pues, como otra vez el repaso, la red consiste en un conjunto de puntos y conjuntos de líneas y se unen dichos puntos en pares. Los puntos se llaman nodos y las líneas se llaman arcos. Los arcos pueden tener un flujo de algún tipo que pase por ellos, ejemplo, el flujo de redes. Entonces aquí tenemos un problema, es que existe un sistema de caminos angostos y sinuosos para camionetas y jeep que conducidos por los guardabosques. En la figura se demuestra el sistema de caminos sin curvas. O es la entrada al parque. A, B, C, D y E son otras instalaciones de servicio. Los números son las distancias en millas. En T hay un mirador de paisaje del entorno. Las camionetas transportan a los visitantes desde la entrada de la estación y viceversa. Y entonces esta sería la red que se tiene. Las diferentes estaciones, el inicial, el final, pero recuérdense qué dice el caso, ¿verdad? Vamos a ver, no voy a regresar a lo que dice el caso, pero si no tienen punta, ¿qué significan? En ambos sentidos. En ambos sentidos, así es, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, pues de T puedo regresar también a la parte de, o al nodo O, ¿no? Continuemos, pues. Entonces, armando esto, se tiene aquí, es lo que yo les decía, regularmente, pues los nodos se representan con letras, algunas veces lo van a ver representado por números. Y la otra es de que donde están las, los arcos se agregan los recursos. En ese tiempo, pues puede ser distancia, son las millas, ¿verdad? O kilómetros que se tiene de un punto a otro punto. Para cada uno de estos son, esto es recurso. Como les digo, aquí puede ir cualquier tipo de recurso. Recuérdense que el método se emplea para cualquier tipo de problema. Bueno, entonces teniendo esto, aquí viene un tema muy importante. Como es en ambas vías, yo necesito pues determinar mi ruta pues más corta y mi ruta más larga en este momento. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, primero tengo que establecer ese, como es de ambas vías, vamos a definirlo en una sola vía. Entonces vamos a colocarlo así, ¿verdad? En una sola vía para no, porque si no vamos a tener un montón de vías que puede regresar. Vamos a poner así, así, aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, pues ahí están todos. Bueno, ¿cuántas posibles vías voy a tener? Entonces vean eso, pues. La primera puedo venirme de este lado, pasar por A, me tiro por hacia D y llego hacia T. La primera vía. La segunda vía. Salgo de A, pero ya no me voy a D, sino me voy a B y me voy a T. Tercera rama. Agarro de O a B, D y T. Siguiente rama. Puedo venir de O a B, pasar por E, subir a D y a T. Siguiente rama. Puedo venir de O, B, D y paso a T. Siguiente rama. Puedo venir de O a C, C a B, D y T. Siguiente rama. Puedo venir de O, B, E, D y llego a T. Y la última rama que me tendría que salir sería de O, C, E y llego a T. Vean todas las ramas que salieron. Bueno, entonces ahora lo que les voy a pedir de favor es, recuérdense que se suman de izquierda a derecha, ¿verdad? Los recursos. Más adelante vamos a ver que hay otros métodos que nos indican que el método, cuando es de izquierda a derecha, se saca la ruta crítica y de derecha a izquierda se saca pues, la ruta más corta, por ejemplo. Entonces,
Vamos a evaluar todo eso más adelante, pero por ese momento pues solo estamos analizando los recursos que tenemos asignados en cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, iría en nodo. Recuérdense, siempre tiene que ir un nodo inicial y debe de ir un nodo final. Si cuando uno realiza la red encuentra el nodo inicial y el nodo final, se concluye que esta red está eh, bien elaborada, posiblemente. ¿Por qué? Porque aplicaron los criterios para elaborar. ¿Alguna duda respecto a la red, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda? No, ingeniero. ¿No? De acuerdo. Entonces, vamos a hacer algo, pues. Me van a decir cuál es la ruta más corta y todas las que salen, ¿verdad? Todas las de estos colores. Y vamos a ver, y me van a decir cuál es la ruta más corta y la que más consuma tiempo. Tienen 5 minutos. Me lo van a mandar por mensaje. Aquí queda ahí mensaje, la labor realizada. Inge, Inge, ¿Sí? Inge. ¿Sí, Perdón, Andrés? ahí falta una ruta todavía, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál, Andrés? De O a A, de A a B, de B a Nah, E y de E a sí, T. tenés razón. Vamos a Sí, ver si ¿verdad? todavía tengo color para eso. Tenés razón. Ay, no sé si. Yo creo que todavía tengo un color. Vamos a ver. Muy bien, Andrés. Ay, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a colocarlo. La que falta, porque si no, no se va a ver. Es esta A, B, E y T. Muy bien, faltaba esta. Si se dan cuenta, pues, aunque la red es pequeña con pocos nodos, pero tiene bastantes ramas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, realicen la suma y me cuentan cuánto les da. Ingeniero, ahí tenemos que llegar de O a T, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Perdón? Para hacerla más corta, desde O a T, o sea, del inicio y fin. Exactamente. Uno, cuando va a sacar la sumatoria de las rutas, debe de analizar cada una, ¿verdad? De las rutas, del nodo inicial hasta el nodo final. Así es. De OAT en este caso. Ah, ok, gracias.
Bueno, ¿cuánto les quedó? Muy bien, ahí había Antonio, Elvis, eh, Daniela. Quiere decir que la ruta más corta es la de 13 en este caso, y la ruta más larga 15. Perfecto. Entonces, vean, pues, ¿por qué nos sirve esto? Porque podemos tomar decisiones de acuerdo a ¿verdad? ¿Qué ruta es la más corta? Por ejemplo, de O a A, B, D. B, D y sería O, A, B, D, T, ¿verdad? Así es. Eh, es la ruta más corta. Quiere decir de que en este caso, pues, si van a trasladar en este parque a los turistas, pues, por la ruta más corta serán, si esto fuera, si son millas, si son distancias, serían 13 millas, ¿verdad? Y si lo van a trasladar por la ruta más larga, serían 15 millas, que sería OCT. No sé si han encontrado otras, ¿verdad? Ahí está OCBT también. Hay otras rutas que consumen mayor tiempo, ¿verdad? Bueno, Javier, en este caso sería las rutas que no necesariamente todos los nodos, por eso para aclarar en este caso, sino la que mayor consumo de recursos va a tener. Esa sería la ruta más larga, ¿verdad? La que consume más tiempo. No necesariamente porque van a estar todos los nodos, porque depende mucho de cuál es la dirección de cada una de las flechas que se tiene ahí. Así sería. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces así es como se estaría trabajando. Entonces, vean esto, pues para el administrador, pues determina qué ruta desde la entrada del parque a la estación T es la que tiene distancia total más corta. Ya vieron cuál fue. Debe instalarse la línea, bueno, en este caso, ¿verdad? Que habla de cuál es el tema de cómo debería ser esa distribución, ¿verdad? La otra es el tiempo pico de las personas que quieren tomar la camioneta de la estación T sobrepasa la capacidad de este servicio. Si se dan cuenta, pues ya empezamos a dar, solo no analizando, no hemos llegado a aplicar el método PER, pero solo con la elaboración de la red podemos ya empezar a obtener datos, ¿verdad? Datos para la toma de decisiones. Entonces, el problema de la ruta más corta, no especial, de origen y destino, ¿verdad? A cada arco se asocia una distancia no negativa. Recuérdense que, pues, estamos otra vez en recursos no negativos. El ejemplo determina que la ruta desde la entrada al parque de la estación T con la distancia total más corta. Hay algo muy importante que está aquí. No me lo preguntaron, pero para que lo veamos. Es de que no necesariamente la cantidad de recursos va a determinar el tamaño de mi línea, ¿verdad? Puede ser una forma de realizarlo. En lo particular, yo no lo recomiendo así. No lo recomiendo. Porque, por ejemplo, si hubiera un 20 y este 20 fuera esta ruta de aquí, sería una gran línea, ¿verdad? Y este uno no, entonces es cuando empieza, pero es que no cuadra, ¿verdad? Y empiezan a inclinarlas. No es necesario hacerlo así. De hecho, en lo particular, pues yo siempre les digo, dejen distancias prudenciales, quiere decir, una buena distancia para poder visualizar la red. Por ejemplo, pueden haber colocado este D aquí y tendría que ser así, ¿verdad? Por ejemplo. Y este D, bájate, ¿verdad? Puede ser así la forma de trabajarse. En lo particular, pues yo siempre les digo, no utilizo como criterio que los recursos deban de ser el tamaño de la, del no, de este arco, ¿verdad? En este caso, pues sí está diagramado de esa forma, pero no lo recomiendo porque puede darse el caso de que si hay uno que sea mucho recurso, pues después no pueda yo cuadrar ese nodo o alinear esa red. Entonces, sí pueden tener, lo que sí es algo muy importante es que independientemente si esté aquí o esté aquí, las ramas serán las mismas, los recursos serán los mismos,
¿verdad? No por el hecho de haberlo hecho, de hacerlo diferente. Cuando era presencial, me acuerdo que y hacíamos estos ejercicios en clase, me decían los alumnos, es que no me quedó igual a mi compañero a la par, porque tal vez el compañero a la par le quedó de esta forma y al otro compañero le quedó de esta forma. No importa, por eso que les digo, no nos apeguemos tanto a que sea el arco, el tamaño del recurso, porque lo que importa es la estructura que va a tener, la estructura lógica que está armada la red. ¿Dudas, jóvenes? No, ingeniero, todo bien. Una consulta, dije. Sí. Para elegir la ruta más corta, ¿debe recorrer menos nodos? Ah, muy buena tu pregunta. No necesariamente. Te vamos a poner un ejemplo. Sí, es que en este podría ser de O, A, B, D y T, o puede ser O, A, B, E, D, T, que tienen la misma distancia, pero algunos recorren un nodo más. Exactamente. Muy buena tu observación. Mira, muy buena la pregunta. Mira, pues, por eso hice esta red, esta rama. Ajá. No necesariamente la que tenga menos nodos va a ser la más corta. Si en este caso hubieran dos con el mismo tiempo, las dos estarían siendo las rutas más cortas, ¿verdad? Si te dijeran, elige una, pues ahí sí lo rompes de forma arbitraria. No hay un criterio como tal. De hecho, puede darse el caso, ¿verdad? Que recorrió la mayoría de los nodos y resulta que es la ruta más corta, por ejemplo. O tal vez no recorrió la mayoría de los nodos, vamos a ponerlo, y sino solamente fue esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué te dice cuál es la ruta más larga y cuál es la ruta más corta? Son los recursos. Ahora, esto es importantísimo. No la cantidad de los nodos, sino los recursos. Ellos son, esta es la ruta corta y esta es la ruta larga. ¿Verdad? Así es, contestando ahí a tu consulta. Gracias, Inge. De acuerdo. ¿Alguna otra, jóvenes? Es válido, ahorita voy a leer, Víctor Hugo. O, B, vamos a ver. O, B, A, D, T. Ah, ya te comprendí. Mira, pues, vamos a ver. O, B, A, D, T. Que sería esta ruta. Y aquí te lo bajo. Sí, solo sí. Depende de quién. De los arcos. ¿Verdad? ¿Por qué si esto depende de los arcos? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, que aquí, vamos a poner esta flecha, está así. Si yo quiero venir a B y de B irme a A, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque este arco va para abajo. Entonces, por más que yo quiera hacerlo, no voy a poder subir, ¿verdad? Porque no es la dirección de esta flecha. Tendré que continuar. Así es. Ese es el criterio y por eso que les digo, y por eso cuando empezamos a ver la teoría, es muy importante, ¿verdad? Evaluar esto. Muy importante, porque muchas veces esto es lo que a nosotros, pues, nos determina esa red. A pesar de como la que mostraste ahí, que ya tiene 19, sí, pero la dirección no. Ahora, si fuera en doble vía todas, ya se imaginan cómo sería esto, ¿verdad? Podría venir aquí, subir aquí, regresar acá, pasar por acá y regresar acá, ¿verdad? Si fuera en doble vía todo. ¿Verdad? Por eso es que es muy importante el determinar los arcos, nos ayuda mucho para eso, ¿verdad? Y yo les digo, no se les olvide indicar siempre con su punta de flecha, porque de acuerdo a eso, si no lo indico, es en ambos sentidos, si lo indico, es un solo sentido el que estoy marcando. ¿Otra duda, jóvenes? Una consulta, Inge. Sí. Cuando se recorre, por ejemplo, el del nodo O al nodo B, regreso al nodo A, ¿obligatoriamente tengo que ir al nodo B o puedo regresar al nodo O
nuevamente al inicio, digamos. Mira, en la práctica no pasaría algo así, ¿verdad? Al menos que todo tuviera ese sentido. Me imagino así, de O a B, de B a A, de A otra vez, y regreso a C, paso por B, y depende cómo esté diagramado otra vez los arcos, ¿verdad? Eh, en la práctica, en un proyecto es muy difícil, te lo digo, en un proyecto en la vida real es muy difícil que regreses al inicio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a comprar un programa de esos caros para la organización. Entonces, aquí están las pruebas de calidad, las pruebas de estrés, las pruebas de producción, las capacitaciones, la implementación. Si te das cuenta, después de hacer cada uno de esos, ya a punto de ya aplicarlo, regreso a mi no, regreso a capacitar nuevamente y regreso al inicio, donde no tengo nada. Eso en la vida real, pues como que no pasaría, ¿verdad? Al menos que pase aquello de que votemos el proyecto, pero eso es otra cosa. Pero las actividades, no puedo yo estando en E, regresar al inicio, ¿verdad? Así como que ya hice las pruebas de estrés, la prueba de calidad, la prueba de producción, ya capacité al personal, pero regreso a donde no hay nada. En la vida real no pasaría eso, pero no es limitante que en la práctica de los ejercicios pueda hacerse eso. Así es, o sea, Gracias, Inge. ¿de acuerdo? ¿Otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, continuemos. Entonces dice, ya vimos esto, y aquí dice, otras aplicaciones, el costo de transitar por un arco desde un nodo hacia otro nodo realmente es variable, ya que puede estar en función de la distancia recorrida, el tiempo y la asignación económica. Si se dan cuenta, pues puede ir cualquier elemento como recurso, hasta puede ir personas, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y decir, bueno, para esta actividad necesito 4 personas, para esta actividad necesito 3, para esta actividad. Yo puedo determinar eso, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, yo defino, el método siempre es el mismo, ¿verdad? Siempre voy a hacer lo mismo, las sumatorias, a ver la ruta crítica, ver la ruta más corta. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y analizar los recursos. Entonces, en otra versión del modelo busca encontrar la ruta más corta entre el origen y todos los demás nodos de la red. Una versión aún más general es encontrar la ruta más corta entre todo par de nodos de la red, ¿verdad? Árbol de expansión mínima. Información dada, pues medida positiva de costo. Propiedades, los n y ésimos, ¿verdad? Arcos seleccionados deben proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos. ¿Qué fue lo que fuimos trabajando en la anterior, verdad? Todas esas ramificaciones que puede haber y encontrar el árbol de expansión con la mínima longitud total, que fue justamente los tiempos que ustedes hicieron. Y entonces tenemos este ejemplo, ¿verdad? Algoritmos de solución, pues tomar cualquier nodo y unirlo al nodo no conectado más cercano. Criterio, identificar y unir el nodo no conectado más cercano al conjunto de nodos conectados. Se repite hasta conectar todos los nodos, rompiendo el empate de forma arbitraria, ¿verdad? Recuérdense que en estación de operaciones, pues, vamos a romper empates siempre de forma arbitraria, no toma la decisión de cuál de los dos elegir o, ¿verdad? En este caso, pues, van a ver que cuando se hace estos análisis, pues sí hay criterios a tomar, ¿verdad? Para poderlos armar. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Cómo es que se hace este árbol, ¿verdad? Ahí con su distancia. Como no está delimitada la dirección, pues se puede tomar cualquier camino, ¿verdad? Por eso es que es muy importante determinarlo. Y les digo que en la práctica, pues algo que tenga doble dirección es muy complicado, ¿verdad? El problema cae dentro del diseño de redes. El objetivo es diseñar la red óptima, no analizarla. Y las aplicaciones serían diseño de redes de telecomunicación, por ejemplo, puede ser. Pero vean esto, pues voy a regresar un poco a esto. Cuando nosotros tenemos esto, pues por ejercicio puede hacerse de esta forma. Pero esto puede ampliarse, ¿verdad? Esto
pueden haber 100 nodos, pueden haber 1000 nodos, ¿verdad? Y tener todo ese árbol de expansión, ¿verdad? Claro, entre más nodos tengan, por ejemplo, una red de 1000 nodos, pues hacerla a mano, pues como que ya no sería tan práctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado nodos. Tenemos que recurrir a programas, en este caso Solver, pero también hay un programa informático que nos hace la red y nos analiza la ruta crítica y la ruta más corta. Vamos a ver, ¿ustedes saben cuál es? Jóvenes. No. ¿No? Bueno. ¿Y los demás jóvenes? No, ingeniero. No, bueno. En este caso, pues, para hacer nodos, les recomiendo utilizar el programa que viene en Office. Es muy amigable, ¿verdad? El programa de Office que se llama Project. Pueden utilizar este programa. Es muy bueno, ¿verdad? Para elaborar redes. Solo que hay un par de temas ahí de que hay que comprenderlo. Él les arma toda la red de acuerdo a cómo ustedes van indicando cuál es la de predecesora. Más adelante vamos a ver con la actividad predecesora, qué recursos, pero hay un tema importante. Vean esto, pues. Si voy a analizar en Project 100, perdón, el Project me va a entender que es el 100% de recurso. Si son dos, ¿cómo lo interpretaría el programa? Si uno es a 100, dos, ¿cuántos serían recursos? Jóvenes. Bueno, el perrito ahí dio 3 ladridos, no sé si participa, pero no, no eran 3 ladridos. Muy bien, Ana Laura. Javier. Em, Sí, Ana Laura, Javier y Carlos, así es. Y hay que tener cuidado porque uno de los errores que uno comete cuando está utilizando este que viene, es 50%. ¿Por qué? Porque dicen así, ¿verdad? Porque si uno va a hacer el 100% del trabajo, dos van a hacer la mitad. Y no, en el programa lo interpreta como 200%. Entonces, solo eso es lo que hay que tener. No sé si ya lo corrigieron, pero era una forma de interpretarlo que traía el programa. Entonces había que tener mucho cuidado porque uno de los errores que se encontraba era este pensamiento, ¿verdad? Entonces, a más personas, menos porcentaje a cada una porque tienen que sumar 100. Y no, ahí lo interpreta como 200%. Así hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no en vicio? Fíjense que regularmente vicio, pues si vamos a diagramar, sí hay ciertos em, complicaciones, porque Vicio pues sí me permite dibujarla, sí me permite agregar los recursos, pero no me analiza. Entonces, en este caso, pues, si ustedes consiguen Project, les ayudará un montón. Empiecen a descargar. Es un programa muy sencillo, no es tan complicado. Es muy fácil de usarlo, muy amigable. Y lo que les va a ayudar a hacer es justamente la red. De hecho, Vicio ya les da el diagrama de Gantt, le da el diagrama de redes y les marca la ruta crítica y la ruta más corta para análisis. Ahí se los dejo por si lo consiguen, pues que lo instalen para hacer diagramas. De hecho, es una forma de presentar los proyectos, ¿verdad? Por eso, para analizarlo. Algoritmos de solución, pues tomar cualquier nodo y unirlo al nodo no conectado más cercano. Criterios, identificar y unir el nodo no conectado más cercano al conjunto de nodos conectados. Se repite hasta conectar todos los nodos, rompiendo empate de forma arbitraria. Pues ya habíamos visto esto, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, el objetivo, diseñar la red óptima, no analizarla. Vean, pues, muy importante. Cuando yo diseñe la red, no debo de venir
y decir lo siguiente, ¿verdad? Es que no sé si B, no, es que B no debería de ir con A, o no sé si B va con A, o B regresa a O, por ejemplo, y esto viene aquí, y empiezo a hacer mi análisis. No, no, no. Lo importante cuando esto es la elaboración de la red, porque el éxito de que ustedes encuentren la ruta corta y la ruta más larga es cómo estructuraron la red. Si la red está estructurada de forma lógica, de acuerdo al problema, pues les aseguro que tendrán su chequecito en su análisis. Pero si ustedes no la hicieron con alguna forma lógica, pues van posiblemente no lleguen a las respuestas, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces uno diseña la red, no la va a analizar, ¿verdad? El análisis viene después de que ya estamos seguros de que esa red está elaborada lógicamente, ¿verdad? Vamos a continuar. Problemas de flujo máximo. Todo flujo a través de una red se origina de un nodo fuente y termina en un nodo destino. Otra vez, nodo inicial, nodo final. Los nodos restantes de transbordo sin consumo. Hay algunos que no consumen. Flujo a través de un arco solo en una dirección indicada. Si se dan cuenta, no se permiten dos de doble dirección. El flujo máximo está dado por la capacidad del arco, que es lo que lleva aquí el recurso. Ahora, entonces, de acuerdo a esto. Y entonces, solo va una dirección. Regularmente, cuando se analiza el problema de flujo máximo, se analiza de izquierda a derecha. ¿Verdad? Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En su método. Bueno. Objetivo, pues maximizar la cantidad de flujo de la fuente destino. Se puede medir por la cantidad que sale de la fuente, que es el nodo inicial, y la cantidad que entra al nodo destino, que es el nodo final. ¿Verdad? Esto es lo que vamos, más adelante, pues vamos a hacer todo ese trabajo que estamos viendo ahorita en teoría. ¿Sí, Javier? Ingeniero, entonces ya en la práctica jamás se analiza de derecha a izquierda, siempre de izquierda a derecha. No, no, depende del método. Por eso es de que lo vamos a ver más adelante. Ah, Dependiendo ok. del método, se analiza si es de izquierda a derecha, es la ruta crítica, y si es de derecha a izquierda, es la ruta más corta, ¿verdad? Depende de esos análisis que vamos, así es. Lo que pasa es que más adelante, pues vamos viendo holguras, vamos viendo tiempos que pueden impactar al análisis. Por eso es que es muy importante cada uno de estos conceptos que estamos viendo, pues comprenderlos, porque ya en la práctica, pues es más sencillo, pero sí tenemos que tener sólido estos elementos de teoría. Bueno, y aquí, bueno, respondiendo a tu pregunta si se puede en Excel. Sí se puede hacer en Excel, pero no se puede hacer el Excel en la red. Bueno, ¿en qué sentido? Sí la puedes hacer pues utilizando los símbolos que aparecen ahí en las imágenes, en insertar. Sí puedes utilizarlo, ¿verdad? Lo que pasa es de que sí lo puedes dibujar, ¿no? Más no analizarlo, ¿verdad? Claro, sin hacer la red, sí se puede hacer, ¿verdad? Con Solver una asignación, ya lo vamos a ver ahí, ¿verdad? Para que Solver lo analice. Pero no, en esta ocasión, pues la red sí no la va a hacer Excel. El diagrama de Gantt sí lo hace Excel. Eso sí, sí lo puede hacer. Ustedes bajan la plantilla y agregan esto y se lo hace. Pero la red no la diseña Excel. Esa es la única, pues, desventaja que tenemos si utilizáramos Excel. Bueno, y aquí está el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos la descripción de las actividades. Regularmente, la recomendación que doy es, las actividades sí se puede utilizar en letras. A veces, pues, no se puede, se utilizarán números. Pero si van a ser números, tengan muy cuidado, mucho cuidado que cuando utilicen los recursos, si están en números, que a veces van a estar, no confundirlos. A veces pasa que se confunden el número de nodo con el número de recurso asignado. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos diferentes actividades que estamos realizando y resulta que esas actividades, pues se inicia a trabajar. Hay algunas actividades de que no se pueden realizar. Por ejemplo, pintura exterior no se puede realizar porque para yo poder pintar el exterior, tienen que haberse terminado E y G. En este caso, E es la plomería exterior
es la plomería exterior. Y el G es los aplanados, o lo que le llamamos repello exterior. Entonces, si no ha terminado uno de esos, yo no puedo empezar, ¿verdad? La pintura exterior. Y ese es un tema muy importante que cuando nosotros utilizamos esto, podemos llegar a determinar que el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo les digo que las personas que hacen esto y lo analizan, pues pueden obtener muchos beneficios. Porque vean esto, pues, la plomería exterior se tardan 4 semanas y el repello se tarda 7 semanas. ¿Qué es lo que en la práctica a veces se hace? Bueno, esperamos que terminen de repellar 7 semanas y después de las 7 semanas yo vengo y hago la plomería exterior. En total son 11 semanas que estaría ahí esperando antes de aplicar la pintura, ¿verdad? Y si yo aplico 11 semanas más 9, estamos hablando de 20 semanas para esas tres actividades. ¿Dónde está el éxito de este análisis? Cuando uno hace la red. Bueno, tengo 7 semanas para la actividad de repello y 4 semanas para la actividad de plomería. ¿Cuánta holgura tengo? Tengo 3 semanas. Entonces, yo puedo venir y tengo 3 de holgura. ¿Qué significa? Que como una actividad consume mayor tiempo, para la otra actividad tengo diferente tiempo. Entonces, vean eso, pues. Tengo la semana 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, yo puedo venir y hacer dentro de esta actividad hasta 7. Así que vamos a borrarlo y vamos a hacerlo ya. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la actividad de repello. Yo puedo venir y con mi actividad de plomería podría venir y empezar aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿por qué? Espero que avance el repel y ya cuando se pueda trabajar, empiezo mi actividad de plomería, ¿verdad? Para cuando termine el RP, mi tiempo ya estuvo tomado en cuenta dentro del RP. Entonces, ¿cuántas semanas me tardé? 7. Vean eso que cambia. Y esto es los análisis que uno se hace, ¿verdad? Cuando uno hace estos proyectos, uno empieza a ver qué actividad, por eso es muy importante sacar esas de la ruta crítica, la ruta más corta, porque qué actividad puedo yo hacer, ¿verdad? Y en qué me puedo enfocar. Por ejemplo, si fuera ruta crítica, son la ruta que consume mayor tiempo y la ruta corta son las que consumen menos tiempo. Entonces, si yo soy el líder del proyecto o estoy ejecutando alguna actividad del proyecto, pues me interesa saber, por ejemplo, cómo va la ruta crítica. ¿Por qué? La ruta de mayor consumo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer si el proyecto lo entrego antes de tiempo o después del tiempo definido. Y esa es la parte importante, ¿verdad? Y a esa es a la que yo le voy a dar seguimiento. La ruta corta no necesariamente la debo terminar en el tiempo. Puede ser que pueda prolongar algunas actividades que no son requisitos predecesores de otras y la puedo postergar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien me dice el tiempo del proyecto son la ruta crítica. Entonces vamos a regresar otra vez. Vamos a ver, eran 15, vamos a poner ejemplo. Que fueran 15 las semanas que se entrega el proyecto. Y que esas yo tengo en la ruta más corta 12. Entonces, yo me debo enfocar en las 15 críticas. Voy a poner el ejemplo, esto no es así, ¿verdad? Pero voy a poner que es B, que es F, que es J y que es M. Mi ruta crítica, vamos a poner el ejemplo. Entonces, si esa es mi ruta crítica, va a tardar 15 días el proyecto. ¿Cuánto me va a tardar? Pues 15. Mi ruta corta dice 12. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Va a ser en esto. ¿Qué tengo aquí? Pues aquí tengo 3 de holgura. Puedo venir y manejar los tiempos de acuerdo a su holgura. Lo que sí no es válido es que mi ruta más corta se convierta en mi ruta crítica después, 16 semanas. Que es lo que regularmente a veces pasa, ¿verdad? Por dejar de último la ruta crítica, la ruta corta, pues terminamos consumiendo más tiempo, ¿verdad? Entonces, todo este análisis lo debemos de hacer siempre, bueno, cuando lo hacemos en la vida ya aplicada, debemos de hacer todos estos análisis y preguntar, ¿se puede hacer antes de tiempo? Mientras se hace una actividad, se puede hacer la otra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ustedes para graduarse necesitan hacer el preprivado,
¿verdad? El privado, y creo que tienen dos caminos, o hacen tesis o hacen un año de maestría. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo me llevaré en cada uno? Para yo poder establecer cuál va a ser mi estrategia. Puede ser que entre el privado y el privado, estamos hablando de un año. El de tesis, pues debería ser un año. Entonces, podría venir yo y hacer preprivado y privado junto con tesis. Me llevaría un año. Así sería el planteamiento. O, imagínense esto, hago preprivado, hago privado y al siguiente año hago tesis. ¿Cuántos años me llevo? Son 2 años. O me voy el camino de la maestría, ¿verdad? Que es un año más. Entonces puedo hacer preprivado, privado, gano mi año y me voy a la maestría y me gradúo en 2 años. Alguien diría, pues da el mismo tiempo. Depende. Porque si yo en un año no logro hacer la tesis, se me convierte en 2, 3. Hay personas que se inclinan por tesis 3, 4 años y no la terminan, ¿verdad? Y si hay un tiempo prudencial en el cual si usted no la entrega informes, le botan los puntos de tesis. Y solo se puede, bueno, no, en la mayoría no sé, pero probablemente en la mayoría de universidades los puntos de tesis solo se pueden validar 2 veces. Es decir, ingresa una vez, no me da tiempo para hacer mi tesis, puedo volver a ingresar ese punto de tesis que me lo van a validar. Pero ya una tercera, una cuarta, una quinta ya no va a haber. Entonces, esto es la estrategia que se debe analizar, ¿verdad? Entonces, igual pasa con esto. Cualquier proyecto que tengamos como profesionales, esto va a pasar. ¿Vale? Entonces, por eso es de que la red me permite ver, de acuerdo a esos análisis, la ruta crítica, la ruta más corta, determinar, ¿verdad? ¿Qué tiempos, cómo yo puedo administrar? Lo que sí es que la ruta crítica, que es la que mayor consume, no puedo venir yo y prolongarla, ¿verdad? Si son 15 semanas, no puedo venir, van a ser 15, van a ser 16. Ni tampoco debería ser, que pasa a veces, ¿verdad? El proyecto se termina en 15 días, pero por si nos pasa algo, vamos a decir que se termina en 20. Y entonces, sí, sí, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista profesional, esas 5 semanas más que supuestamente es de seguridad por cualquier desviación, ¿cuánto nos cuesta? Es dinero, ¿verdad? Otra vez, pagar, por ejemplo, pagar el tema puede ser, imagínense, de técnicos, pagar el tiempo del técnico, pagar los viáticos del técnico, pagarlo, el dinero o el sueldo de los trabajadores involucrados, y son 5 semanas más. Entonces, por eso es que como profesionales no deberíamos de hacer eso, ¿verdad? Ni tampoco decir, bueno, yo sé que se tardan 15, pero les va a exigir a mis trabajadores 12. Y puede hacer, ¿por qué? Porque si yo tengo bien medido estos tiempos, en 12 puede hacer que no se salga, porque el tiempo, la ruta crítica es 15, al menos que yo haga un barrido, haga un análisis y pueda observar que haya una reducción de tiempo, que esa es también otra parte muy importante que se puede hacer. Bueno, entonces aquí terminaría lo que es esta descripción. ¿Cómo sería la red? Pues esta es una forma de diagramar. Regularmente, pues no es la que recomiendo, ¿verdad? Pero es una forma de hacerlo. Lo pueden encontrar en algunos libros o ejercicios. Es la forma con la que lo plantean. Y aquí sería la red cómo está armada. Y que la ruta crítica es de A, B, C, D, E, F, G, J, L, K y N. Ahora vean esto, pues. Dice que hay un nodo de inicio y debe haber un nodo final. Si regreso a mi tabla, resulta de que mis últimos dos actividades, pues M debería haber terminado en N, por ejemplo, M. Entonces, para que sean los accesorios interiores, pues deberían de estar terminados los accesorios exteriores, por ejemplo. Y entonces se termina con los interiores y se acaba el proyecto de construcción. Pero resulta que el caso no es así. El caso es, se colocan accesorios externos, se colocan accesorios internos y se acabó la clase, ¿verdad? Se acabó la clase de aquí, ¿verdad? De la red. Entonces, vean esto, pues. Anulemos esto. Entonces, quedaría un nodo n suelto y un nodo m suelto. La teoría dice que debe haber un nodo de inicio y un nodo final. Este caso, ¿dónde está el nodo final? No existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminaron dos sueltos. Es, por ejemplo,
si lo vamos a ver con el tema de las graduaciones, ya hice privado y ya hice tesis o el año de maestría. Ya lo hice. ¿Y te has graduado? No. Eso no es válido, ¿verdad? Tiene que haber un nuevo final. ¿Cuál es el nuevo final? Pues la graduación. Entonces, no es válido venir y dejar no sueltos tanto en el inicio, que hayan dos aquí, ni en el final que hayan sueltos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de venir y generar un no. Vean esto, pues. No necesariamente había que hacer uno de inicio. No es necesario. ¿Por qué? Porque el de inicio es A. ¿Y cómo sé yo que es A y que es el nodo inicial? Porque el nodo A no tiene predecesores. Como no tiene, no es necesario tener un nodo inicio. ¿Por qué? Porque yo ya sé que A es mi nodo inicial. Entonces, esto, o bien, algunas veces hay libros o lecturas que hablan de tener un inicio y un final y todos los nodos aquí. No necesariamente. Yo en lo particular sí recomiendo que iniciar con un nodo ya del trabajo, ¿verdad? No uno agregado. Pero con este sí hay un tema muy importante. Yo debo agregar un nodo que va a ser la letra O, por ejemplo. Y puede haber sido que aquí no aparezca, pero aquí yo podría haber colocado la letra O, fin del proyecto. ¿Verdad? Fin del proyecto. Ese es mi último no. Y ahí termina M y N. Pero en este caso no se terminó ahí. Yo agrego, pero tengo una consulta. Si yo agrego estos arcos, si se dan cuenta, pues estos arcos, ¿con cuánto de recurso debería yo asignarlos? ¿Cuánto sería el recurso a asignar en esos arcos? Jóvenes. 0, ¿no? Cero, muy bien. ¿Por qué? Porque esos arcos no consumen. Ahora, hay un tema muy importante aquí. No necesariamente, no necesariamente vamos a tener actividades con cero. Ahora, vean esto, pues. Para poder hacer eso, yo agregué una actividad, un nodo con el letrado. Este nodo se llama nodo, un nodo ficticio, una actividad ficticia. Entonces, vamos a regresar otra vez a los primeros. Vamos a regresar en los primeros que vimos aquí. El nodo ficticio, recuérdense, es aquel nodo que se representa con una línea punteada o segmentada, ¿verdad? Entonces, esta línea me va a indicar que es un nodo, es una actividad ficticia, recuérdense, ¿verdad? Como es una actividad ficticia, vengo yo y la voy a agregar. Pero les digo que es muy importante utilizar esas terminologías. Resulta de que aquí, pues, quiere decir que estas dos actividades son actividades ficticias, deberían ir punteadas. ¿Y cuánto es su recurso? Cero. Bueno, entonces, yo ya sé de que no van a consumir nada porque es una actividad ficticia. ¿Ficticia de qué? Para el final, ¿verdad? Es un final. Bueno, pero es lo que yo les decía, que hay que tener cuidado. Vean esto. Este 10 que está aquí será 10 para acá, 10 para acá y 10 para esta actividad. Por eso es que yo les digo que regularmente o este 8 es el 8 de acá o será 8 de este arco. Por eso que les digo que es importante no colocar los recursos abajo de los nodos, sino por encima de las em, de los arcos. Ahí coloco y yo ya sé que esos son mis recursos que yo voy a necesitar para elaborar mi actividad que está representada en los nodos, ¿verdad? Entonces, qué necesito yo para que mi actividad continúe de la I a la J? Pues necesito N recursos. Y eso es lo que yo haciendo. ¿Alguna duda, jóvenes?
¿Pones dudas? Ah, bueno, gracias, Jonah, porque dije, ¿será que ya me quedé sin internet? Dije, no contesta. Ah, bueno, gracias, Ana Laura. Bueno, entonces, ¿no tienen ninguna duda ya para poder trabajar esto? Entonces, lo que es teoría y cómo estructurar dudas, redes, ya comprendieron el tema. Bueno, entonces, si es así, porque todavía nos falta continuar este tema, par de temas, pues daríamos, pues por terminar la clase, increíble. Es la primera vez que una sección de investigación de operaciones no tienen dudas aquí, pero qué bueno, ¿verdad? Entonces, pues pasaré lista y daríamos por terminar la clase el día de hoy. Bueno, sí, hay de aprovechar, Elvis, este tiempo, ¿verdad? También es válido, ¿verdad? Así logran terminar el grupo, pues los exámenes que tienen pendientes. Nah, hombre, Jorge, qué exagerado, ¿no? Si los parciales están facilitos, ¿no? De la tarea 5. Bueno, si querés, terminamos de pasar lista y después nos pasamos a ver la tarea número 5. Tan exagerado, no, Alex, para nada, sí. Salen vivitos. Tal vez presenciales lo consideraría, pero virtual todavía no creo. Que sean tan así, tan fuertes los parciales. Ingeniero, ¿y usted sabe si el otro año va a ser virtual o no? Y Ahí dicen en a la la SEP. hora que cuando iniciamos este semestre, sí fue una pregunta que nos planteamos, ¿verdad? Si este año, pues, continuábamos, bueno, si el año que venía eran virtuales o presenciales. A como se miraba el panorama en ese entonces, sí había una gran probabilidad que regresáramos presenciales ya el otro año, ¿verdad? Ya en primer ciclo. Pero por el momento no nos ha comunicado así oficialmente si va a ser así. En aquel entonces, pues el tema era que si los catedráticos estaban vacunados y los alumnos estaban vacunados, podríamos regresar, ¿verdad? Pero sí me enteré en otras universidades. Bueno, no todos, algunos sobrevivirán, vas a ver, Alex, te lo digo. Ahora los que, o sea, asintomáticos y los que han pasado los diferentes. Tal vez se muera, los demás sobrevivimos, hombre. Sí, cabal, por ahí yo sé que se sobreviven. Ya he visto varios que hasta 2 veces han tenido COVID y sobrevivieron. Increíble, ¿verdad? Pero hay que meterle probabilidad a esta firma. Pero las otras universidades, sí, de hecho había una universidad que este semestre la mitad ya se iba presencial y ya anunciaron que no, y ni la otra, ¿verdad? Ni el otro ciclo inician también virtuales. Todavía hay un ciclo más el otro año. Pero por el momento en la manera no nos han comunicado la decisión. Como le digo, quedó, era el panorama que se miraba, ¿verdad? Que si todos vacunados podíamos regresar, ya pues ya vacunados, pues si nos da COVID, pues será una leve gripe, esperemos, ¿verdad? Pero pero así se quedó. Entonces, igual, Ana Laura todavía confirmado no se tiene. Gracias. No, no se puede, Javier, porque es un número más. No puedes, las muertes no se pueden considerar un número más. Pero, bueno, hay que ver el panorama, ¿verdad? La situación, pues, todavía sigue no muy errática. Sí hay ciertas tendencias en algunos países. En Guatemala, pues, no sé cómo va todavía, pero en otros países
ya se empieza a observar el efecto de la vacuna. Entonces, bueno, ya se empieza a observar el efecto de la vacuna, ya los pacientes que llegaban pues, a los hospitales pues ya no llegan tan críticos y ya las muertes se han reducido por tema de vacunación. Pues habría que ver cómo terminamos el año, ¿verdad? Yo creo que todavía eso es muy prematuro, afirmar si regresamos o no regresamos, ¿verdad? Yo se lo preguntaba porque estaba pensando si iba a haber distanciamiento social. Y creo que todos los que sí estudiamos ahí físicamente en el edificio no pasamos por distanciamiento social porque hasta teníamos a veces que jalar escritorios de otros lados y así. Sí, No Ana creo. Laura, muy buena observación. De hecho, sí, a mí me tocó una clase que tenía que pedir permiso que me dejaran espacio enfrente del pizarrón porque estaba tan llena que ya no había espacio para que yo escribiera. Ahora me moviera en el pizarrón, entonces les decía, miren, un poquito ahí para que yo pueda escribir en el pizarrón porque estábamos llenos, ¿verdad? Y les decía yo que dejara un espacio, al menos para cuando hubiera un terremoto, yo lograra salir primero, ¿verdad? Porque de tantos escritores que había, de seguro pues nos íbamos a quedar ahí. Sí, así pasaba. Sí, Alexis. Sí, de hecho ya después del área profesional empiezan a reducirse. Siempre la mayor cantidad. Sí, Javier, pero no llegamos a la San Carlos. Yo te digo que en la San Carlos eran, ¿qué? 200 alumnos. Creo que una clase estuvo con 250 y todavía había gente en el corredor y en la puerta parados ahí recibiendo clase. Era exagerado eso, ¿verdad? Sí. No, todavía no hemos llegado a esos niveles. Hasta la... bueno, ese era otro caso. También. Después de la huelga de Dolores se reducía casi un 60%. Sí. Ana Laura, usted como que conoce muy bien la... Bueno, también pasaba eso en la entrada del campus. Pero bueno, así es. Entonces, a ver qué nos... todavía es muy prematuro, así que hay que ganar este ciclo y la clase. Y de investigación de operaciones también, Antonio. No. Bueno, pasemos pues. También, vamos a pasar lista pues. Kevin. Presente. Muy bien. Marvin. Presente. Esther. Presente. Daniela. Presente. Elvis. Ya te iba a poner ausente, Elvis. Ángela. Presente. Muy bien. Javier Alejandro. Alison Samantha. Alison Samantha. Ausente. Cristian. Daniel. Presente. Bien. Andrés Enrique. Andrés Enrique. Ausente. Jonathan Alexander. Presente. Bien. Josué Alexander. Jorge Fernando. Jorge Fernando. Ausente. Jonathan Estuardo. Presente. Jorge, te había puesto ausente, ahí estamos. Antonio Rafael. Claro, Jorge. Presente. Muy bien. Sergio Orlando. Presente, Inge. Muy bien. Julio César. Presente. Muy bien. Kenneth Haroldo. Kenneth Haroldo. Ausente. Javier Andrés. Javier Andrés. Presente. Anderson Samuel. Presente. Muy bien. Carlos Alexander. Presente. Magdalena Raquel. Presente. Bien. Fernando José. Presente. Oseas. Presente. Muy bien. Rosaura. Presente. Ana Laura. Presente. Jorge Eduardo. Presente. Miguel Eduardo. Presente. Alexis Jeffrey. Presente. Juan Carlos. Presente. Hugo. Presente.
Bueno, pues ahí estaríamos, jóvenes. Con esto, pues damos por terminada la clase el día de hoy, ¿verdad? Y entonces ya nos quedaríamos, pues, ahí con las dudas que tenemos de los ejercicios, pues ya los que, pues, necesitan retirarse, pues, se pueden retirar. La clase, pues, ha terminado. Ingeniero. Sí, sí. Fíjese que en la tarea 5 no colocó qué tema es para esa tarea. No sé si es de asignación, todavía es de transporte. Ah, muy buena pregunta, pero no se coloca por un tema. Vamos a ver. Lo tenés que asumir. ¿Manda? Uno lo tiene que determinar, ¿no? Exactamente, si yo quiero ver si pueden aplicar el método, ¿verdad? No siempre en la vida profesional, así, mira, fíjate que esto se resuelve de esta forma. No, ustedes tienen que ver justamente eso, ¿verdad? Pero te la voy a poner, no te voy a decir yo, pero te voy a hacer un par de preguntas. ¿Consideras que puede ir transporte aquí? Javier, Tengo entendido que no, ¿por qué no? porque solo se tienen que asignar 3 máquinas a cualquiera de los 3 que están ahí. Los Igual 4. tampoco hay restricciones definidas. Exactamente. Y vos dijiste la clave ahí. Se tiene que asignar máquinas. Con solo eso ya sabes qué método es, ¿verdad? Sí, y otra duda, ahí cuando no se coloca un valor, entonces ahí se tiene que balancear la matriz, ¿verdad? Ah, muy buena. Esa, vaya, está bien. Cuando no se coloca un valor, ojo con eso. Y se recuerdan que se los he venido diciendo y desde que los que recibieron álgebra conmigo se los dije. Una cosa es no tener un valor y otra es asignarle cero. Aquí le vas a hacer una pregunta. ¿Asigno cero o no asigno cero? ¿Qué consideran ustedes? Yo le pondría un 0. Ah, muy bien. No, y es bien, por eso que les hago la pregunta, porque estos temas pues surgen en el momento que estamos trabajando. Si yo le digo cero, vean esto, ¿qué es lo que pasa en asignación? Le estoy diciendo automáticamente que en la máquina 3, perdón, ahí le faltó uno, porque es 1, 2 y 3. En la máquina 3, asigne a Enrique, ¿verdad? Y eso no es cierto. Enrique no tiene tiempo. Es como si vamos a hacer las mediciones de los tiempos. Enrique pues ya no tiene competencia para la máquina 3, porque o puede ser de que no conoce la máquina 3